Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la UMAC que nos permiten participar de este encuentro tan interesante, que es reflexionar un poco sobre la identidad y la cultura y el patrimonio de los patagónicos. Y en ese sentido, la verdad es que ni siquiera la cordillera de los Andes nos separa. Nos une la historia y los patagónicos tenemos una identidad cuando recorremos el mundo. No importa si nacimos en Calafate o en Punta Arenas, somos patagónicos. Y como decía, que nos une la historia, uno de los personajes que compartimos en la historia, argentinos y chilenos, es la historia de Mulato. El caso Mulato desautoriza la fórmula maniqueísta de civilización europea o barbarie indígena que planteaba en su obra Facundo, don Faustino Domingo Sarmiento. Siempre se argumentó que los tehuelches no supieron adecuar su cultura de cazadores nómades a los cambios de una economía sedentaria que proponía el avance de la ganadería en la Patagonia. No es precisamente el horizonte de este cacique tehuelche. En 1897, el gobernador de Punta Arenas, Manuel Señoret, concede a Mulato y a su comunidad un permiso provisorio para ocupar y explotar 10.000 hectáreas fiscales en el Valle del Surdo, casi en el límite con la República Argentina. En el decreto se fijan ciertas condiciones estrictas, so pena de perder la tierra si no se cumplen. Entre otras cosas, le piden a Mulato que tiene que alambrar, que tiene que pagar un tributo de arrendamiento y de construir una casa cristiana. La verdad es que Mulato cumple con todos estos requisitos, pero además le da una organización laboral y productiva a su gente que le permite contar con cobertizos, galpones, dedicarse a la crianza de caballos, mulas, ovejas y también algunos vacunos. Algunas referencias dicen que llegó a tener más de 400 animales y que estos se comercializaban tanto aquí en la colonia de Punta Arenas como en el caserío de Río Gallegos, y que incluso algunos de estos animales se encontraron en la isla Malvinas. Recordemos que la isla Malvinas se abastecía de la compra de animales caballares aquí en Punta Arenas. Tal es la pujanza de esta estancia indígena que Mulato llegó a tener peones cristianos. A pesar de la variación en los hábitos, ahora semisedentarios, y a la adaptación al progreso, esto le hace entre comillas, la comunidad tehuelche Mulato, que se llegó a estimar más o menos un centenar de personas, debió soportar el asedio en sus campos por los ganaderos ingleses vecinos. El salesiano Mayorino Burgatelo denuncia que hay presiones sobre estas tierras y soborno en el gobierno de Punta Arenas para ocupar las tierras que eran de la reserva indígena. Lo que sigue es un capítulo repetido en la historia de los pueblos originarios de América, y escribe Burgatelo. Mulato y su gente tuvieron asentamiento en el Surdo, Valle del Río Turbio. Con el andar del tiempo, algunos ingleses quisieron poseer aquel terreno de los pobres indios, corrompiendo al gobernador de Punta Arenas mediante una buena suma de dinero. Este le concedió a unos y otros un permiso precario de ocupación sobre grandes extensiones de aquel territorio de los indígenas. Un inglés contaba a un amigo cómo había conseguido el campo de Mulato. Hice correr 200 libras esterlinas a manos del gobernador y éste me las concedió. Así, poco a poco, el valle de Río Turbio está ocupado por los europeos y los pobres indios
no tenían campo para mantener sus caballos y no sabían dónde ir para cazar guanacos y avestruces, lugares donde siempre eran molestados por los estancieros. El cacique mulato fue varias veces a lamentarse al gobernador de Punta Arenas, el cual siempre lo recibía bien y le prometía alejar a los invasores, pero eran solamente palabras y no hechos. Habiendo visto que el gobernador de Punta Arenas no hacía justicia, Mulato pensó en ir a ver al propio presidente de la República en Santiago de Chile, y este también le hizo buenas promesas. Estos gringos, dice Mulato, me roban mi campo y mis caballos mueren de hambre. Tú hazlos echar. Esta vez el cacique llegó con su mujer, su hijo y una sobrina. El presidente los recibió amablemente y prometió justicia. Arribados a Valparaíso para embarcarse de regreso, la niña, con 18 años de edad, contrae en Valparaíso la viruela y muere en Punta Arenas. Al poco tiempo, Mulato primero y luego su hijo fallecen. Enseguida, casi todos los indios del Valle del Río Turbio contraen la enfermedad fatal. Su mujer abandona la casa, viaja a Coile, donde viven otros indios parientes. Ella ya tenía la peste y los contagia. Muere casi toda la indiada, de modo tal que en un mes o dos desaparecen las dos tribus. Los animales pertenecientes a los indios tehuelches fueron apropiados en parte por los ganaderos vecinos y por el propio gobierno. Este texto que acabo de leer fue escrito por Mayorino Borgatello y lo podemos encontrar en su libro Patagonia Meridionale y Tierra del Fuego, publicado en 1929. Del lado argentino, el desalojo de mulatos se va a repetir con prácticas similares sobre el solar de otras familias tehuelches. En los trabajos de investigación, los dueños de la tierra, de Elsa Barbería y de reservas a comunidades de Mariela Eva Rodríguez, revelan cómo las tierras fiscales destinadas a las reservas indígenas en Santa Cruz son arrebatadas por el apetito feroz de los estancieros. Otro tanto ocurre con los caciques Quilchamán y Sacamata en la provincia de Chubut. La verdad que se produce una serie de despojos casi novelescos, donde los negocios inmobiliarios, la vista gorda de los funcionarios públicos y un racismo encubierto está siempre presente en la pérdida de estos territorios indígenas. Al comenzar el siglo XX, el único espacio que le deja la civilización al indio es el de la exclusión social, la marginación cultural y la precarización laboral. Para ser parte de esta nueva sociedad que construyen los pioneros, el paisano debe sumarse como obra de mano barata. En el ámbito rural se va a desempeñar como ovejero, como puestero, como de caballo. Y en el ámbito urbano, digamos, en los pueblos, como realizador de changas. Siempre trabajo de hombres, temporario, nunca con familia. En esta foto acá vemos a Cachorro, que fue miembro del ejército argentino y después también domador de caballos. Termina indigente viviendo en la ciudad de Río Gallegos. Si este es el destino de los hombres, mucho más marginal y duro va a ser el destino de las mujeres. En esta imagen vemos a Ana Carminati, que era hijo de un cazador y comprador de pieles italiano, Miguel Carminati, y de una tehuelche, Carolina Montenegro, que fue abandonada por sus padres y protegida por Mulato. Yo le decía que el rol de la mujer indígena va a ser mucho más marginal. Muchas mujeres que abandonan las reservas y van a vivir a los pueblos
van a trabajar en las tareas domésticas de los pioneros y también como tejedoras individuales. Pero en el escenario laboral de las estancias, la China, como se la llamaba, no tiene un lugar dentro de la cultura machista del campo. Esta concepción de género es compartida tanto por los latifundistas como por los pequeños pobladores, independientemente si son ingleses o criollos. Podríamos decir que en el sur del continente americano, a la usurpación de la tierra le va a seguir la conquista cultural y dentro de ella el etnocidio. Bueno, pero ¿quién era Mulato? ¿Cuál era su verdadero nombre? ¿Cuál su linaje? ¿Dónde había nacido? ¿Dónde había nacido? También nos podemos preguntar la apropiación de sus campos por colonos blancos, en especial por compañías latifundistas ganaderas, las enfermedades, la muerte trágica de su comunidad, el desamparo jurídico del Estado argentino y también del Estado chileno, responden al argumento justificador que son las circunstancias generadas de las ideas dominantes de la época, o no. La verdad es que no se puede cambiar la historia, pero lo que sí se puede cambiar es la interpretación de la historia. Nosotros vamos a intentar aproximarnos a algunos de estos interrogantes que nos plantea la historia de este personaje que va a interpelar tanto a nivel regional como nacional a las principales autoridades de la República de Chile. Recordemos que ante el acecho de su campo se va a entrevistar nada menos que con dos presidentes. En octubre de 1896 es recibido por Federico Errázuriz y en 1905 por Germán Riesco. Es interesante detenerse en el resultado político de estos dos encuentros. En la primera, Mulato viaja a Santiago acompañado por Canario y sospecho que el que está de este lado es Purón, la verdad que no tengo la certeza, el que está con Vincha Blanca, que son capitanejos de otras dos comunidades indígenas que son dependientes del cacicaje de Mulato. Bueno, llegan a Valdivia, allí hacen declaraciones en los diarios y plantean ante los diarios cuáles son los problemas que tienen con los ganaderos. Por un lado, como habíamos planteado al principio, el arrebato de las tierras, la estrechez del espacio para cazar y criar sus animales, y por otro lado, el robo de caballos, que era impunemente realizado por los hacendados. El presidente los escucha, intercede y da órdenes a la gobernación de Magallanes para que no los molesten. En Punta Arenas, la visita de los tehuelches a la capital de la República genera gran interés y este interés se refleja en los diarios. El Magallanes del 6 de septiembre de 1896 escribe: el señor Errázuriz encargó al gobernador de Punta Arenas que se le hiciera justicia. Este reconocimiento presidencial de la delegación de Tehuelche es un logro para el cometido de Mulato. Sin embargo, comenta el diario que uno de sus acompañantes, Purón, no se mostró muy satisfecho. El presidente, dice Purón, no da chanchas ni camisas. Acostumbrado Purón, en realidad, a las dávidas que funcionaban entre las autoridades regionales, se extraña que el presidente no haga entrega de presentes y obsequio. Errázuriz procede con rapidez para resolver el conflicto en Magallanes, porque ya tiene bastantes problemas en Tierra del Fuego con el latifundio, por un lado, y por otro lado también con los mineros. Bueno, esta es una conocida fotografía de cazadores Selman en las estancias de Tierra del Fuego. La foto está sacada
sí, alrededor de 1890. Hay un testimonio de Jimmy Rathbone, que es un hombre que conoció y convivió con mulato, y que dice que los pastores de las grandes estancias, además de trabajar en las tareas rurales, deben participar en el rastreo y en el caserío de indios. Bueno, esta foto también es muy conocida. Esta es una incursión de Julio Popper y sus mercenarios en el territorio Selkman, alrededor del año 1886. La imagen integra un álbum de fotografías que Popper le entrega al presidente argentino Julio Selkman por la gratificación que había recibido, por la ciudad económica, su empresa minera de lavadores de oro que se llama Oros del Sur. Y es muy interesante porque una copia de este álbum de fotografía lo encontramos aquí en la biblioteca del archivo del Museo Regional de Magallanes. Bueno, la tregua en Magallanes con los ganaderos va a durar un tiempo, pero en diciembre de 1905 Mulato tiene que viajar nuevamente a Santiago con idéntica demanda. Se entrevista con el presidente Germán Riesgo en reclamo de un derecho básico para la asistencia de las comunidades indígenas como es la tierra. Pero es interesante señalar acá lo siguiente: la tierra no solamente es un bien, el solar de casa y subsistencia de una comunidad. La tierra es el espacio donde se transfiere la identidad cultural, donde se transfiere la religión, las costumbres, las comidas, los juegos, los ritos, las leyendas, y se tiene una cosmovisión del mundo a través del relato oral que va pasando de generación a generación. Cuando aparece el alambrado y la apropiación o la invasión del territorio, bueno, ahí debemos encontrar las causas esenciales de la ruptura de la cultura de los tehuelches. Bueno, antes de continuar con las consecuencias políticas de estas entrevistas presidenciales, vamos a aproximarnos, como decía antes, a algunos de los interrogantes que nos planteamos al principio. En primer lugar, digamos que su nombre era, pido perdón si alguien sabe hablar en tehuelche acá, porque siempre hacemos una aproximación los investigadores a la lengua tehuelche, ¿no? Chunjal Ugun era el verdadero nombre de mulato, según una referencia del investigador Rodolfo Casamiquela. Y si bien era, como podemos apreciar en esta foto donde sale con canario, un hombre de una estructura menor a la promedia que tenían los tehuelches, se trata indudablemente de uno de los caciques esenciales de los Auniken, junto a la India María, a Camilo, a Centurión, a Casimiro Biguá y a Papón, que es precisamente a quien sucede. Vamos a contar, para redondear un poco la imagen de mulato, con el aporte de documentación oficial, pero además de dos fuentes muy valiosas, como son los recortes periodísticos y el documento fotográfico. Bueno, yo trabajo junto con otros investigadores en una línea que se llama la historia de la fotografía. Muchas veces la fotografía ha sido utilizada por los historiadores casi como un adorno, como un complemento del texto. Nosotros nos planteamos otra mirada. La fotografía es el eje narrador, el que nos permite ir visualizando otros aspectos que muchas veces el documento frío de la historia no nos permite contarlo. Recién yo observaba la ponencia de la colega y veía la utilización de la fotografía. Bueno, la fotografía nos cuenta algunas cosas que los diarios no nos cuentan y la letra fría del documento tampoco. Aquí, por ejemplo, la fotografía nos permite ver la vincha que usan, cómo era la vestimenta a principios del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Lo vemos aquí
con sus atuendos típicos, la manta de guanaco, el cay, y el cochel, que era la vincha, y también las botas de cuero. Un amigo que va a tener Mulato es el salesiano Musarino Burgatelo, del cual antes leímos un texto, y Burgatelo da una semblanza que rescata el historiador Mateo Martinix en su libro Del mito a la realidad, y donde nos da algunas características de este hombre. Dice Burgatelo: Mulato era el hombre más bueno y laborioso que he conocido. Puntualiza que jamás lo había visto ebrio, que nunca tomaba el licor, que se parecía un poco a los patriarcas del Antiguo Testamento, siempre ayudando a la gente. Y la verdad que se van a encontrar muchas fotografías de Mulato con autoridades y con comerciantes de Punta Arenas. Bueno, acá está Mulato con su hijo Calucán en el Hotel de France, cerca de 1900. El que está parado al lado de Mulato es todo un personaje, es Carlo Foresti, que es un poeta, un intelectual italiano, en realidad era un fotógrafo. Aquí lo vemos también con un personaje de la sociedad de Punta Arenas, con Juan Bautista Contardi, y la fotografía parece plantear la antinomia civilización o barbarie que nos plantea Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, se trata de un típico retrato de estudio. Vemos la alfombra, un telón y de fondo, un mobiliario, pero no hemos podido identificar quién es el fotógrafo. Vamos a encontrar varias fotografías con ese mismo escenario, con esa misma alfombra, pero no la podemos identificar. Si alguno de los presentes tiene algún indicio, bueno, después de la charla le pido que por favor me dé ese dato, porque con Rodrigo lo hemos buscado por varios lados y no lo hemos podido encontrar. Bueno, aquí vemos a Mulato con los salesianos. La relación del cacique con los religiosos fue amistosa, si bien Mulato siempre conservó sus antiguas creencias, procuró siempre acercarse a los salesianos e incluso dar algunas señales. Por ejemplo, a sus hijos los hacía bautizar, ¿no? Es que los salesianos van a tener en un momento va a ser su aliado, porque van a tener en común un adversario que es el latifundio ganadero. Aquí otra foto que la encontramos sin clasificar en el Museo de La Plata, donde está Calugue, su mujer, está Mulato, y Ana Carminati, esta jovencita de la cual antes les hablé. Bueno, ahora nos vamos a detener en un elemento muy importante para la comunidad tehuelche, como es el tema del caballo. En la imagen vemos a Camilo, en una publicación del año 1869, hecha por un diario en Londres. La mayoría de los cronistas viajeros de la Patagonia han hecho en sus bitácoras, en sus libros, en sus cuadernos de apuntes, referencia a la estrecha relación que hay entre el tehuelche y sus caballos, de las observaciones realizadas en 1782 por Antonio de Viedma, en la zona de Puerto San Julián, de donde yo soy oriundo, hasta los escritos de Master, Roger, Moyano, Moreno en el siglo XX, hay testimonios que revelan esta íntima relación que hay entre el animal y el indígena. El caballo fue para el tehuelche, además de medio de transporte y de alimento, un bien económico de prestigio patrimonial, pero también va a ser el compañero de caza y de los rituales funerarios. La domesticación y el uso del equino va a modificar los hábitos de cacería del pueblo tehuelche. Las boleadoras van a desplazar a las antiguas armas para apresar al guanaco y el avestruz,
Y en torno a la cultura ecuestre va a surgir toda una artesanía donde vamos a encontrar, entre otros elementos, la rienda, las monturas, las cinchas, boleadoras, entre otros elementos. Bueno, esta es una conocida fotografía de Mulato con su caballo, que está realizada aquí en el Colegio Salesiano. En esta foto vemos al gobernador Edelmiro Mayer en su residencia en Río Gallegos. Bueno, Mayer es un personaje casi literario, fue periodista, poeta, militar, estuvo como protagonista en las guerras de las luchas civiles de Argentina, en la guerra de secesión en los Estados Unidos, y va a participar como oficial en las luchas por la independencia de México, siendo un soldado de Benito Juárez. Pero entre 1893 y 1897 va a ser gobernador de la provincia de Santa Cruz y va a tratar de ordenar un poco lo que es la ocupación de la oveja en esta región del Far Sur. Este gobernador va a crear en Santa Cruz un libro con un registro de marcas a fines de identificar el ganado, no solamente para evitar la pelea que había ante la falta de alambrado entre los estancieros, sino también la pelea que había entre los estancieros y los tehuelches. Los tehuelches, por lo general, siempre eran inculpados, responsables de los robos y también de destrozar los campos por las guanaqueadas. La verdad es que las caballadas domesticadas por los tehuelches eran muy apreciadas en los pioneros de Magallanes y Santa Cruz. Y entre los años 1893 y 1904, más de 30 tehuelches se van a inscribir en este libro que habilita el gobernador Mayer para que no le roben más. Y entre las personas que se registran encontramos a Mulato. En el registro de marcas y señales de Santa Cruz del año 1905 figura con el número 1524 la marca de la tropilla de José Mulato con un dibujo de una boleadora en el aire, que es esta que podemos apreciar aquí. Bueno, la verdad es que Mulato, estamos hablando del año 1905, Mulato ya sabe que va a perder las tierras en Magallanes, entonces por lo menos trata de salvar su hacienda y se inscribe en este registro. Bueno, quienes visitan Río Gallegos pueden visitar el departamento de marcas y señales de Río Gallegos. Ahí está el testimonio de un indio que cumplió con todas las exigencias de la civilización y sin embargo perdió todo. Bueno, este es un capítulo que yo quería contarle un poco como el negocio de las postales, del cual Mulato y su familia son también protagonistas, y un poco también la construcción del imaginario del tehuelche a través de los principales estudios fotográficos, pero lo vamos a dejar para otra invitación. Vamos a ir hacia el final de la historia, porque si no se hace muy largo esto. Nosotros decíamos que los documentos junto que los diarios junto a la fotografía es un documento muy importante para reconstruir un poco la historia de este personaje. Vamos a encontrar informes sobre Mulato y sobre los tehuelches en todos los diarios de Magallanes. Pero yo quería detenerme en porque es muy interesante la posición política que va a tener el diario El Comercio en esta nota, que se llama En búsqueda de un pedazo de tierra. Dice: Mulato, el último cacique de la Patagonia chilena, va a Santiago a presentarse ante el Supremo Gobierno en demanda de equidad y justicia. Con las últimas hijuelas han reducido a tal modo su campo que hoy se ve en una situación
afligente. El gobierno haría obra de justicia, de humanidad y hasta de patriotismo, impidiendo que este grupo de laboriosos indios quedase reducido a la miseria, sin tener donde pastar a los animales que les sirven de sustento, los que le obligaría a abandonar su patria y a entregar el último jirón del refugio de sus mayores. En otro párrafo afirma que Mulato y esos indios siempre han guardado fidelidad y lealtad a la autoridad chilena. Y finalmente hay una referencia a quienes van a ser los tenedores de la nueva tierra de Mulato, que dice: estos otros mulatos son menos mulatos que el desposeído cacique, pero también menos dignos de la protección del pueblo y del gobierno. En esta foto vemos el buque Oravia, que es el buque que traslada a Mulato y a su familia a Valparaíso, y después posteriormente Mulato se dirige con su familia a Santiago. Bueno, es interesante porque este buque fue clave en la comunicación comercial y de pasajeros en Chile. Llegaba a trasladar cerca de 250 pasajeros, además de carga, y un elemento fundamental para la comunidad de Punta Arenas, como era el tema de la correspondencia. Bueno, naufraga en las Islas Malvinas, y ustedes tienen el privilegio de poder ir a Malvinas, así que van a encontrar algunos restos de este barco en el Museo de Port Stanley. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, en diciembre la prensa nuevamente se refiere al cacique Mulato y cuenta el regreso. En el Oravia regresan el gobernador de Magallanes y Mulato a Punta Arenas, y la prensa entrevista al gobernador. Yo acá no alcanzo a leer muy bien, pero dice: con motivo de los remates de las hijuelas del cacique Mulato. Bueno, se los voy a contar, no lo alcanzo a leer lo que dice el gobernador de Punta Arenas. Dice que se le han sacado estas 10.000 hectáreas, que posiblemente le van a dar otras, pero que en realidad Mulato no puede realizar ningún reclamo porque es un indio, que no tiene capacidad cívica para hacer un reclamo, pues él no es propietario, dice, ¿no? El comentario del gobernador administrativo de la colonia sintetiza en realidad un poco la visión que tiene la sociedad criolla del indio. El indio es un ser con capacidades jurídicas limitadas, más que una persona, casi es una cosa sin derechos civiles. No puede ser propietario, dice el capitán de fragata y gobernador de Tierra del Fuego, Fuentes. Pero su presencia molesta no solamente a quienes han usurpado la tierra, es decir, a los grandes hacendados de Punta Arenas. También molesta en menor medida a los pequeños ganaderos. Pero hay un tercer molesto en todo esto, que es la intelectualidad urbana que quiere borrar a los pueblos originarios del imaginario de nación. En diciembre de ese año, nuevamente, los diarios se van a referir a Mulato y su familia, pero no por el tema de la tierra. El Comercio, bajo el título de Pobre Mulato, informa que 2 días después de su arribo al puerto de Punta Arenas, ha fallecido María del Carmen, que es una sobrina postiza del cacique, como consecuencia de una enfermedad que contrajo, bueno, algunos autores dicen que en Santiago y otros en Valparaíso. El martes 26, ese diario comenta la muerte del último cacique de Tehuelche en la Patagonia,
Dice, esa misma tarde en que falleciera su hija adoptiva, tal vez sintiéndose mal, Mulato y su mujer se dirigen a los toldos del río Zurdo. De ellos nada se sabía hasta que el domingo último, desde Morro Chico, se informó por teléfono la muerte del cacique y la enfermedad de su hijo, quien está fallecido también. Señala que las autoridades han designado a un enfermero y a un practicante para inhumar los restos del infeliz Mulato. Bueno, quien sale en esta foto es Ayero, que era llamado Jones Grande, que era un hombre que trabajaba en la estancia de Walter Harris y que es el encargado de enterrar a Mulato. Hay una carta muy linda de él, enviada a un funcionario de Parques Nacionales de la Argentina, donde cuenta cómo fue el entierro de Mulato, pero bueno, por razones de espacio y de tiempo también la guardamos. Y la verdad es que los lectores de la prensa de Magallanes van a seguir la tragedia indígena como si fuera una obra de Sófocles. A los pocos días informan que la mujer de Mulato ha fallecido en el Coile, víctima de viruela. Chalugue, al ver que la paisanada de la Reserva del Zurdo mayoritariamente se enferma y se muere, abandona los campos y huye al territorio argentino buscando refugio en los toldos de una familia pariente. Lleva el germen de la viruela, se produce un contagio general y la epidemia, como también cuenta Mayorino, destroza en pocas semanas la vida de 2 comunidades tehuelches. La estancia que construyera Mulato será rematada a través de un testaferro y la tierra de sus ancestros quedará bajo el dominio de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. La vacuna antivariólica, descubierta en Inglaterra por Eduardo Ferment, fue introducida a los actuales territorios de Argentina y Chile en 1905, antes de la independencia de nuestros países, ¿no? 100 años después vemos que la epidemia infecciosa sigue siendo una aliada de la ocupación como en los tiempos de los conquistadores españoles. En los albores del siglo XX, considerado algo así como el siglo de la ciencia, en la Patagonia hay pocos médicos y no existen vacunas para los indígenas. La verdad es que los tehuelches no entendían lo que les pasaba, ¿no?, a sus cuerpos. Estaban desprovistos de defensas inmunológicas ante esta enfermedad. Creían que un gran gualicho lo estaba atacando y algunos descendientes de las familias que formaron parte de los toldos de Mulato, como Andrés Carminati, le informa a Casamiquela que pensaban que habían sido envenenados como había sucedido con los fueguinos en Tierra del Fuego. Bueno, lo cierto es que Mulato y su gente van a sufrir los cambios de los intereses geopolíticos y económicos de la colonia de Punta Arenas. En un principio, la fotografía va a acompañar este proceso, se va a mostrar al indio como un indio defensor de la soberanía, como un amigo de los colonos, y después se lo va a mostrar como un estorbo. Es decir, que podríamos diferenciar 2 etapas. Yo a esto le agregaría una tercera etapa, que es la deshistoria. En la construcción de la identidad de los pueblos hay 2 estadios. Uno es el imaginario y otro es el simbólico. La verdad que en el reconocimiento de la memoria de los pueblos tehuelche y su cacique hay pocos gestos de la sociedad patagónica, tanto en Argentina como aquí en Punta Arenas. Un reconocimiento, por lo menos de lo simbólico, es esta marca de cerveza, y uno un poco más profundo es esto. Quizás comencemos con este tipo de charlas, este tipo de encuentros, a plantearnos otra mirada sobre el indígena y también sobre el patrimonio y sobre la identidad del tehuelche dentro de nuestra cultura
si es que realmente queremos tener una cultura multicultural y multiétnica. Porque la verdad es que no todos venimos de los barcos, también venimos de los pueblos originarios. Bueno, disculpen lo largo de la charla, esto es todo por ahora.